Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. ¿Cuántas veces digo no podemos saber dónde vamos si no sabemos de dónde venimos? Y quizás tendría que añadir ¿y qué equipaje llevamos para saber dónde vamos? ¿Y si el equipaje quizás fuera la sabiduría? Y para hablar de sabiduría tenemos aquí un gran profesor, licenciado en Ciencias Físicas, con 24 años, ejerciendo allí cerca del conocimiento de los futuros gobernantes científicos. Me refiero a Carlos González Pérez. Carlos, muy bien, buenos días y bienvenido a Sapiens. Buenos días, gracias por acogerme. Carlos, tenemos que decir que acaba de publicar un libro, Encuentros con tu propia sabiduría. Semillas de sabiduría para nacer a ti mismo. Vaya trabajo de investigación. Supongo que aquí, en tu libro, plasmas estos 24 años de experiencias, de conocimiento, de observación con los alumnos. Pues sí, porque claro, yo experimenté como un crecimiento personal a lo largo de esos 24 años. Entonces me di cuenta que, claro, ¿cómo es que no había crecimiento personal en la educación, no? lo esencial quedaba fuera y solo nos dedicábamos a lo importante, que lo importante es relativo a quien hace las leyes educativas, claro. Entonces distinguí entre lo importante y lo esencial. Y fui descubriendo poco a poco que los alumnos no estaban vacíos, sino que tenían una sabiduría interior. La palabra sabiduría hay que distinguir que existe una sabiduría clásica que todo el mundo entiende, que es fruto de la experiencia, ¿no? Esa ya está ahí, ¿no? Podríamos decir. Uh-huh. Entonces, la sabiduría de la experiencia, por ejemplo, en el adolescente, pues es pequeña. De ahí que es su prepotencia a veces, ¿no? Trabajar con adolescentes. Pero, aparte de esa sabiduría, hay una sabiduría esencial que no es fruto de nuestra experiencia, que a veces se expresa en forma de intuición, ¿no? Claro, si no sabemos conectar, si no sabemos cultivarla, nos la perdemos. Y qué mejor consejo que el de tu propia sabiduría. Entonces fui madurando todo esto y al final creé una idea de crecimiento personal que llamo Educar Empoderando, porque creo que para hacer un auténtico crecimiento personal tienes que cambiar tu educación. Es fundamental, porque tu educación, entre otras cosas, te dificulta a amarte a ti mismo. Claro, y sin autoestima tú no puedes crecer. Entonces, educación y crecimiento personal en esa mirada están unidos, mientras que las corrientes normales de crecimiento personal no contemplan la educación. Cuando hablamos de educación, ¿estamos hablando de educación en los centros educativos, valga la redundancia, o la educación tiene que recaer en los progenitores, en el papá, la mamá, en el entorno familiar? Para mí la educación es en sentido amplio. El de la escuela, que ya todo el mundo conoce, el de los padres, que también conoce, pero tú también eres un educador. De hecho, si tú observas con cuidado toda la política del país, el pueblo muchas veces actúa como masas y sigue las corrientes que escuchan en los medios de comunicación. O sea, basta ver los discursos de los políticos para darse cuenta que quien genera opinión son esos políticos a través de los medios de comunicación y todos los comunicadores que generáis opinión. Entonces, muy importante, estáis de alguna forma educando o maleducando, según el caso, podríamos decir, tenéis una gran responsabilidad todos los comunicadores. Ahora mismo me has dado el micrófono a mí, ¿no? O sea, imagínate que si yo soy muy responsable, ¿no? Por ejemplo, es decir, cuando digo que tenéis una gran responsabilidad, es también una forma de elogiar vuestro trabajo, no es un ataque, ¿no? Es decir, cuidado porque estáis creando opinión. Entonces, hasta que la sabiduría interior no despierte en las personas, son manipulables a través de la opinión. Entonces, la sabiduría interior es para no ser manipulado, ¿no? Cuando hablas de políticos, fíjate, y no sé por qué, aún no tengo la respuesta muy clara, muy concisa, sí que la tengo en forma algorítmica en mi mente y en mi corazón, pero en 30 años no he entrevistado y me he movido por prensa, por radio, televisión y hemos vuelto a la radio. Y no he entrevistado jamás a un político. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque aún no he visto ninguno que vea buen corazón. No he visto ninguno con capacidad de empoderar a un pueblo para tirar adelante un país. Veo gente
que van pues no sé, a profesiones de corto plazo, y esto no es bueno para un país. No, claro, es que un buen político tiene que gobernar teniendo en cuenta el pasado, el presente y el futuro, y a largo plazo también. Pero es que no han sido preparados para ser buenos políticos. Porque una volvemos cosa, a la educación, Carlos, ¿por qué no hay, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿por qué no hay un presidente de gobierno que sea un ingeniero o un arquitecto? Bueno, sí, domina los economistas y abogados, ¿verdad? Sí, pero el que gobierne un ingeniero no garantiza nada. Lo que nos interesa, y más con el tema que estamos tratando, es la sabiduría de la persona. O sea, aunque esa persona tenga solo un bachillerato, se puede haber cultivado él. Es decir, cuidado con dejarnos llevar por las titulitis, ¿no? Es decir, ahora, el problema es que la sabiduría de la persona, ¿cómo la mides, no? ¿Verdad? Pero oyéndola hablar, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, a mí me viene un político que, no lo digo por ideología, sino porque yo lo escuchaba en la radio antes de ser político, que es Ángel Gabilondo. Cómo se expresaba, qué maravilla, qué amor había en sus palabras, antes de ser político. O sea, no es porque sea de una corriente ideológica, no, es una persona que tiene su sabiduría despierta, su sensibilidad, no insulta a nadie, ¿no? Entonces, claro que existen, pero son muy poquitos y casi ninguno tiene un gran poder, ¿no? Pero yo te invito a buscarlos porque algún político existe, a lo mejor en un pueblo, con poco poder, ¿no? Pero sobre todo búscalos en las aulas, búscalos en los educadores, porque es ahí donde se están generando los nuevos políticos, ¿no? Con prácticamente un cuarto de siglo de docencia, Carlos, ya un profesor, desde arriba a la tarima, ya puede ver más o menos el perfil del alumno, hacia dónde irá, y no estamos hablando si ciencias o letras, sino en el sentido de decir, mira, este chico o esta chica tiene un empoderamiento en esta área tan magnífico que posiblemente en un futuro llegue a ser un gran científico, un gran orador, un gran investigador o una gran persona vinculada, por ejemplo, no sé, con el medio ambiente. Claro, a mí me importaba más que fuese él mismo. Claro, porque si proyectamos en lo que puede hacer, es que no es. ¿Ves? Ahí es donde están las trampas de la educación. Es decir, vamos a ver qué puede ser, ¿no? Y lo que es te lo estás perdiendo. Claro, o sea, trabajar la autenticidad es lo importante. Mira, lo que hace que las personas no sean libres, en mi estudio durante años, es que nacemos sin saber quiénes somos, y sin la conciencia de haber elegido dónde hemos nacido ni nada, ¿no? Entonces, necesitas que un clan o unos clanes te protejan. Y ahí empieza la historia. Tú cedes tu poder y tu identidad a un clan, al clan familiar, al clan cultural, al clan ideológico, al clan cientifista, ¿no? Entonces, tú te vas dividiendo, te vas desempoderando a través de esos clanes, porque le cedes el poder a esos clanes. Entonces, educar empoderando es recuperar tu propio poder y relacionarte con el clan sin haber cedido tu identidad. Mira, todos los grandes conflictos sociales son problemas identitarios. No existen las guerras de religión, ¿no es verdad? No se ha hecho un buen análisis de la historia. Son guerras de identidad. Las guerras de musulmanes y cristianos de la Edad Media es que se identificaban uno con una religión y otra con otra. No es la religión el problema, no es el conocimiento el problema, es la autoridad y ceder la identidad a esa autoridad donde está el problema. Entonces, como no se ha hecho el diagnóstico correctamente, por eso los conflictos no terminan de resolverse. Entonces, empoderar a una persona es nacer fuera del clan. Mira, te pongo un ejemplo clarísimo de lo que es esta sabiduría interior. Uh-huh. Nacemos dentro de un clan como nacemos dentro de nuestra madre, ¿lo ves? Entonces, a medida que tú naces dentro de cuando lleva 9 meses, entonces te dices a ti mismo, aquí no hay quien viva, ¿verdad? La madre te ha dado todo, pero tú con 9 meses no cabes allí. Entonces, cuando tú naces dentro de un clan familiar, cultural, ideológico, que tú quieras, y tú experimentas un crecimiento personal, pues llega un momento que tú no cabes en el interior de ese clan y tienes que nacer a ti mismo. De ahí el subtítulo del libro, Semillas para nacer a ti mismo. Entonces, cuando tú naces a ti mismo, sales de la madre, del clan, y cortas el cordón umbilical para respirar por ti mismo. Ese es el crecimiento personal de este libro. O sea, tú no puedes ser tú mismo si le has cedido tu identidad a un clan. Cuando vemos los conflictos en Cataluña, son personas desempoderadas que han cedido su identidad a un clan. Por eso dicen siempre las mismas frases, tanto de un lado como de otro. O sea, están totalmente desempoderadas
Y entonces la fuerza que buscan la encuentran en el grupo, sin darse cuenta que ese grupo tiene poder porque cada uno ha cedido su poder al grupo. Es tan simple y tan sencillo, ¿verdad? Que parece mentira que no nos hayamos dado cuenta. Nacer a ti mismo es salir fuera de la madre, cortar el cordón umbilical y no pelearte con la madre, sino conocerla por fuera. Porque fíjate, cuando estás dentro de la madre dependes de todo de ella, del alimento, del aire, de todo. Pero sin embargo hay cosas de tu madre que no conoces sus caricias, no conoces su cara. Entonces, nacer a ti mismo es que tú conoces a los clanes por fuera. No es que vayas contra el clan familiar o clan cultural o lo que sea. No, lo conoces por fuera y respiras por ti mismo. Esa es la sabiduría que busca Educar Empoderando. ¿Cómo educar empoderando a una persona? ¿Tendría que haber, no sé, una asignatura? ¿2, 3? ¿O tendría que estar ya esta educación empoderando en todo momento, en todas las disciplinas, todas las asignaturas, en el día a día? No, fíjate que cuando hablo de crecimiento personal hay personas que están de 2 meses o de 3 en el claustro materno. A esas personas no les sirve Educar Empoderando. Lo importante cuando tú tienes una mirada es ver a quién va dirigida. Uno de los errores que se comete es confundir la parte con el todo. Decir, no, o quien habla el nombre del pueblo, digo, oye, pero el pueblo hay de todo. No, esto va dirigido a personas que se sienten de 9 meses. Es decir, que el conocimiento, el crecimiento personal que han hecho ya no les sirve. Entonces es cuando Educar Empoderando sirve. Sería la siguiente etapa, ¿no? Has consumido. ¿Cómo lo sabes? Porque lees libros, vas a talleres y siempre están diciendo lo mismo. ¿Lo ves? Estás insatisfecho de aquello. Pues entonces que estás de 9 meses. Debes nacer a ti mismo. Y ahí es donde entra Educar Empoderando. Por lo tanto, Educar Empoderando no es para cambiar una ley educativa, no es para imponerlo, no se puede imponer. Es para a los educadores que están preparados puedan hacer ese crecimiento personal. No es para todos los educadores. Es muy importante cuando uno crea algo saber a quién va dirigido, porque hay mucha confusión en ese aspecto, ¿no? Y por ejemplo, Carlos, háblanos de cómo subir de octavas nuestras palabras, descubriendo precisamente la magia, el empoderamiento del lenguaje. Sí, mira, esto es muy simple. Cuando hablamos de cómo evoluciona una persona o un pueblo, la forma más simple de ver cómo evoluciona un pueblo es ver qué significado tienen las palabras. La palabra amor no tiene el mismo significado en la Edad Media que ahora, ni la palabra libertad. Es decir, la forma de ver la evolución de un pueblo o de una persona es ver cómo evolucionan sus palabras. Lo de las octavas de las palabras está inspirado en las teclas del piano. Hay 7 notas musicales y la octava es lo mismo que la primera nota musical, pero con una frecuencia que es el doble. La siguiente octava es el triple. Es decir, que una octava lo que hace es duplicar la frecuencia. Hablando como físico, las vibraciones por segundo se duplican, ¿no? Es la misma nota, pero con una frecuencia más alta. Entonces, la palabra amor tiene diversas frecuencias. ¿Por qué ideé lo de las octavas? Muy simple, para que una definición no se pelease con la otra. La gente se pelea sobre qué es amor, ¿no? Yo digo, amor en esta octava es amor posesivo. Amor en esta octava es otra cosa. Y entonces las palabras no se pelean, sino que son como las teclas del piano, ¿no? Entonces fíjate lo importante que es de subir de octavas las palabras para evolucionar. Te voy a poner 2 ejemplos contundentes. Martin Luther King, años 60, 50. Todo lo que hace Martin Luther King y otros movimientos pacíficos, en este caso, es subir de octavas la palabra negro. Claro, porque hay blancos que tenían una definición de negro de bajo a octavas, grave, negro, grave. Entonces, él sube la frecuencia de la palabra negro para muchos blancos, pero también la sube para los negros, que no tenían autoestima. Otro ejemplo más, la liberación de la mujer, que hablamos tanto estos días. La evolución está en la definición de la palabra mujer. ¿Cómo se define la palabra mujer en relación al hombre, en relación a la sociedad? Por tanto, la evolución está en la evolución de las palabras. Otro concepto, Educar Empoderando, que es simple y sencillo. Si no es simple y sencillo, es que nos estamos complicando. Como físico es muy importante, a las teorías físicas se les exige que sean simples y sencillas. Entre varias se coge la más simple y la más sencilla. Es simplificar el quebrado, que yo llamo. Muchos conflictos no se pueden resolver porque se intentan sumar quebrados sin simplificar. Y claro, aquello es imposible. Entonces, el octanaje de las palabras es eso, que las palabras no peleen entre sí, sino que las palabras tienen evolución, los significados de las palabras tienen evolución. ¿Tú crees, ahora que hablas de las palabras, de que hay palabras que pueden sanar y otras palabras que pueden enfermar?
Y te lo digo, enfermar o sanar a nivel celular. No es la palabra solo, es lo que pones la palabra y en el momento en que se encuentra la persona. Es como una medicina, no es la medicina solo, es dónde se encuentra la persona y la medicina. Una misma medicina a una persona le puede servir y a otra no, pues las palabras es lo mismo. La palabra adecuada, en el octanaje adecuado, que hemos hablado antes, claro, significa lo siguiente el octanaje. Si hay una persona que no entiende determinada vibración de la palabra amor, tú tienes que hablarle la vibración baja. Eso es amor. No tratarle de imponer la vibración alta. ¿Quién ha dicho que la vibración baja es peor que la alta? Con ello medimos la evolución. Pero las partes que nos sostienen son las partes de abajo. Si hemos subido hasta el 8º piso es porque el 7º y los demás de abajo nos sostienen. Hay que amar nuestra evolución, hay que amar nuestro pasado. Entonces no le hablemos a una persona en palabras o significados que ella no puede entender. Explícanos, tú como experto en esta cuestión, que lo has investigado y lo has observado, y prácticamente, podríamos decir, científicamente, ¿por qué no hay palabras que nos llenen el corazón cuando hablan los políticos? Y todas las que emanan de su boca prácticamente, y no quiero poner en marcha el ventilador, evidentemente, y dar aire con esto a todo el mundo, pero sí que yo encuentro faltar palabras de bondad y no la retórica continuista de descrédito, de crispación en definitiva. ¿Qué sucede aquí? Bueno, es muy sencillo. Son estados de necesidad emocionales. De la misma manera que antes simplificamos el quebrado, ¿no? Simplificar el quebrado es decir, dejemos de juzgar. Pero si dejamos de juzgar tenemos que tener una teoría que sustituya al juicio, porque si no, no sabemos avanzar, ¿no? Entonces, la teoría es que el ser humano desempoderado se mueve por estados de necesidad, físicos, emocionales, etcétera. Entonces, el político va en alto estado de necesidad, por ejemplo, de buscar votos. Claro, si no busca votos, no tiene el puesto que espera, ni el poder que espera. Entonces, ese estado de necesidad, más el hecho de que son personas poco evolucionadas respecto a lo que hemos hablado antes, ¿no?, pues hace que se comporten de esa forma. Se están disputando un terreno. Entonces, eso hace que además manipulen a las personas. Pero fíjate que no lo estáis juzgando, es muy importante, si no, no se entenderá. Una persona hace eso cuando está en alto estado de necesidad, como una persona que roba pan. ¿Por qué una persona roba pan? Porque tiene hambre. Entonces, si no resolvemos el hambre de esos políticos, seguirán manipulando. Es como los poderosos, a lo mejor de una multinacional. Tienen un hambre emocional, por eso quieren seguir acumulando, ¿no? Entonces, es un estado de necesidad. Entonces, la mejor forma de defendernos de alguien es conocer su estado de necesidad, evitar que nos manipule por su estado de necesidad, y la forma de ayudarle, atención a esto que es muy fuerte, es manipularlos desde el corazón a través de su estado de necesidad. Porque puedes manipular desde el corazón. Una persona te va a entender cuando le hablas a través de sus estados de necesidad. Y eso es manipular desde el corazón. No le hables de cosas gloriosas cuando esa persona está en alto estado de necesidad emocional, que es lo que le pasa a los políticos, ¿no? Pero esos políticos no lo están haciendo mal. Esos políticos vienen a destruir, desde mi punto de vista, vienen a destruir un pasado, algo que hay que destruir, para que lo nuevo pueda entrar. Entonces, los que están creando un nuevo futuro no son del equipo de derribos. Están creando ese nuevo futuro. Si la gente conociese cantidad de cosas que hay en Internet en vez de ver el telediario, tendría otro concepto del mundo. Yo que me muevo con personas creativas, etcétera, no se puede imaginar las cosas que se están creando maravillosas. Pero esas cosas no salen en la tele. Y así tiene que ser, para no ser manipuladas. Y aquí tendremos que hacer todos, hincapié, ¿no? Porque en los informativos no se habla mucho más a menudo de noticias como, por ejemplo, descubrimientos científicos, avances en medicina, avances en botánica. ¿Por qué falta todas estas palabras, todos estos mensajes, esta información? Mira, también es muy sencillo, simplificamos el quebrado. Dejemos de juzgar. Es fruto de nuestra educación en autoridades. O sea, tú crees en unas autoridades y entonces no ves el resto, te vuelves insensible frente al resto. Entonces hay unas autoridades, unas inercias, que dicen que un telediario tiene que tener la sección del tiempo, la sección de política y la sección de deportes y ahora de sucesos. Si te das cuenta, el suceso ha aumentado, ¿no? Eso macabro. Bien. Dice, es que esto es lo que interesa al público. No. Esas son las inercias en las que estás atrapado. Porque al público
que tiene hijos le interesaría mucho una sección fija de educación en el telediario. Eso es indiscutible. Hay cantidad de padres que no saben qué hacer con sus hijos. ¿Cómo es posible que no se dedique 5 minutos a dar consejos en el telediario o cosas sobre educación? Pues claro que tenía audiencia, pero a los periodistas no se les ocurre, porque están programados para pensar que lo importante solo son determinadas cosas. No hace falta ningún poder fáctico, es fruto de la educación en autoridades. Han creado unas autoridades, una forma de mirar y la repiten continuamente, ¿no? Ese es el problema. Siempre veis, la base está en esa educación, en el que confundimos la parte con el todo. Creemos que lo importante que ocurre en el mundo son eso: deportes, política, ¿no?, sucesos y el tiempo, ¿no? Fíjate que el tiempo ha ido creciendo en importancia también en el tiempo del telediario, ¿no? Es decir, la educación es un tema que interesa y no está en los telediarios. ¿Por qué? No hay ningún poder fáctico impidiéndolo. Y, por ejemplo, háblanos de una palabra que tiene grandes connotaciones, pero que supongo, y ya que hablabas de octavas, en la octava que la pongas puede generar, pues, abundancia o pobreza. Y me refiero propiamente ya en la misma palabra abundancia. Uh-huh. No, claro. La abundancia, si tú vas en estado de necesidad, nunca te sentirás satisfecho. Volvemos a lo mismo. Los estados de necesidad físicos los entendemos enseguida. Si uno roba porque no tiene hambre, pues le disculpamos, ¿no?, en general. Pero no entendemos los estados de necesidad emocionales de las personas. Entonces, cuando uno tiene un estado de necesidad emocional, roba, igual que el que roba pan, exactamente igual. Entonces, ¿qué tienes que ver? El estado emocional de la otra persona para no dejarte robar. En vez de juzgarla, ver cuál es su estado de necesidad. Entonces, claro, si tú trabajas la palabra abundancia desde ese estado de necesidad, entonces caemos en cosas curiosas. Hay personas que hacen talleres sobre la abundancia y bueno, su abundancia emana de hacer talleres sobre la abundancia, podemos decir, ¿no? Pero luego a lo mejor no tiene abundancia en otros aspectos, ¿no? Tiene solo abundancia económica. Es decir, si subimos de octavas la palabra abundancia, tiene que estar conectado con la abundancia de nuestro ser interior. Y también tiene un octanaje inferior la abundancia, porque queremos todos los octanajes, ¿eh? No decimos que el octanaje de arriba sea más importante, no. Hay un octanaje más primitivo, que es tener las necesidades físicas cubiertas, de comida, de techo, etcétera. Entonces, ese octanaje lo tienes que tener cubierto, y entonces vas accediendo a los otros octanajes de la palabra abundancia. Hay otra palabra que tiene mucha profundidad, y es la palabra amor. ¿Qué nos puedes decir de ella? Bueno, pues que en realidad el amor en su esencia no es posesivo. Es que es muy gracioso porque la nueva era enturbia muchas cosas, ayuda mucho, pero enturbia muchas cosas, ¿no? Porque ha copiado mucho de las tradiciones también. Mira, la dualidad hace que contrapongan las palabras. Dices, no, esto es amor verdadero y esto es amor falso. Esto es dualidad absoluta. Fíjate que muy importante lo de las octavas de las palabras. El amor tiene octavas. No es que una es mejor que la otra. Tienes que construir todo el teclado. Entonces, lo que llamamos amor posesivo no es más que el amor incondicional encerrado en una jaula. Entonces, el amor incondicional tiene alas para volar, pero si tú lo encierras en una jaula, no puede volar. Entonces, ¿qué hacemos con el pájaro? Decimos, no, esto es amor condicionado, esto no es amor. No, eso es amor. El amor condicionado es amor. Lo que pasa es que está encerrado en unas creencias que no puede volar. ¿Has visto lo importante que es definir el problema? Es que no definimos bien los problemas. Contraponemos el amor incondicional al condicionado. No, hombre, no, todo amor es incondicional en su esencia. Lo que tenemos que hacer es abrir la jaula. Son las creencias que los clanes, volvemos a los clanes, el clan de conocimiento es muy importante, ¿eh? Hay gente que está anclada o sometida al clan esotérico o al clan de la nueva era. No, nacer fuera de ese clan para nacer a ti mismo. Y, por ejemplo, háblanos de la palabra misterio. ¿Qué connotaciones? ¿En qué octavas se nos mueve? Porque yo te pongo, y hablo por mí, me descubrí a mí mismo en el momento que dejé de estudiar. Y me di cuenta que todos los años anteriores habían sido un misterio que tenía que resolver después. Y te lo digo a nivel de conocimiento, de autodescubrimiento, de sabiduría. ¿Qué sucede aquí? Bueno, es que el misterio de alguna forma es importantísimo porque despierta nuestra curiosidad.
Y la curiosidad es el motor del deseo de cambiar el mundo, de conocerte, es el motor. Entonces, una escuela en autoridades significa que el conocimiento te lo da terminado. Te dice, este es el conocimiento y además tú no puedes cambiar una coma. Entonces, claro, en alguna forma está matando, entre comillas, tu curiosidad y está matando el misterio de la vida. Si tú vas a los temarios, a no ser que tengas un profe excepcional, los misterios de la vida, los temarios la matan. Dice, esto es la biología y yo qué sé, y la conciencia emana del cerebro. Y mira todo un misterio sobre la conciencia, ¿no? Claro, y luego van los médicos a la facultad y han eliminado ese misterio dentro de ellos, ¿no? Por lo tanto, si trascendemos la educación en autoridades, el misterio vuelve a nacer. Pero cuidado que el misterio también tiene octavas bajas. Hay gente que vive, yo qué sé, de hablar constantemente de grandes conspiraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, cuidado con asustar a la gente. Conspiraciones, a ver las haylas, ¿no? Pero cuidado... Y muchas. Claro, pero cuando tú... Yo siempre digo, Carlos, que nada es lo que parece. Y recuerdo ya cuando hace muchos años atrás decía, oye, parece que en tu programa adivináis lo que van a hacer las decisiones políticas. Digo, pero si es muy sencillo, la ecuación es inversa. Lo que dicen va a ser lo contrario, así de sencillo. Sí, claro, pero también también hay sorpresas. O sea, evidentemente, si en tu propia evolución hay cosas misteriosas, ¿cómo no las va a haber en la sociedad, no? Entonces, claro, tener una idea de futuro es muy importante. Si tú no tienes una idea propia de futuro, lo que vas a hacer es adoptar la de los demás. Cuidado con esto. Entonces, claro, si le damos una exagerada definición, por ejemplo, cuando hablamos de las conspiraciones, hombre, pero si la mayor conspiración es la de tu clan. Claro, entonces, de acuerdo que hay esos conspiradores, pero el que más te maneja es tu clan familiar, tu clan cultural, tu clan ideológico, tu clan de conocimiento. La autocrítica con tu propio clan es la más importante. Sin lugar a dudas. Claro, pero ¿cómo te vas a liberar de esas conspiraciones si no te has liberado de la que tienes más cerca? Exactamente. ¿Cuántas veces una persona ha querido hacer algo y la palabra no puedes, no deberías, no te saldrá bien o esto no sirve para nada, forma parte del léxico del clan? ¿Y cuántos científicos nos hemos perdido en la vida? ¿Cuántas grandes eminencias en medicina nos hemos perdido la vida? ¿Y cuántas grandes y buenos corazones nos hemos perdido la vida? Claro, pero fíjate, hay un tema muy curioso el que has sacado. O sea, el sí puedes está como encapsulado por nuestra educación. Entonces viene un político en estado de necesidad y dice, sí puedes. Y entonces utiliza el sí puedes, su propio estado de necesidad de poder, lo utiliza. No solo los políticos de aquí, también Obama utilizaba frases similares, ¿no? Es decir, ahí tienes un ejemplo de cómo el político inconscientemente utiliza los estados de necesidad de la población, pero movido por sus propios estados de necesidad de poder. O sea, el problema que hay que resolver son los estados de necesidad, no que haya buenos o malos, porque el que está en la cima de una conspiración de las que hablabas antes, es una persona que está dominado por sus propios estados de necesidad, si no, no conspiraría. Entonces, si lo vemos como malo, ¿sabes qué ocurre? Si tú al malo lo quitas, por decirlo así, es como una película del oeste en la vida, ¿no? Entonces otro malo ocupará su sitio. Que es un problema educativo, que es un problema de evolución. Y cuando atacas a una multinacional o un poder fáctico, hay muchas personas que dependen de esa multinacional, ese poder fáctico. No se pueden hacer las cosas así. Esto explicaría, por ejemplo, de que existen desarrollos científicos para impulsar los vehículos, los coches con hidrógeno vía electrolisis del gas Brown y aún se va en combustibles fósiles, es decir, los hidrocarburos, y ahora se ha avanzado un poco más con el coche eléctrico. Pues mira, te diré algo que está desde hace tiempo está inventado y nadie aplica más importante que eso. Cuando te insultan, coges el insulto. Eso sí que es una contaminación sorprendente, ¿verdad? Pero estamos distraídos. Yo no digo que lo que tú dices no sea importante, pero hay que llevar un orden de prioridades. Mientras tú sigas cogiendo el insulto, tú vas a insultar a quien está defendiendo que todavía hay combustibles sólidos. Y así no vas a resolver, porque apagas un incendio para encender otro. Hay que ir a lo esencial. Y ¿Qué es lo esencial? Está dentro de nosotros. Entonces, tu empoderamiento es el que te permitirá trascender. Las multinacionales no las tienes que derribar, es desde dentro, como el Imperio Romano cayó desde dentro. Sí, cuidado. Y cuando
tú atacas a alguien, estás atacando a gente que vive de eso también, y que no tiene nada que ver con las manipulaciones de los que están arriba. Es decir, tener esta idea es fundamental. Entonces, los medios de comunicación tienen que informar de lo que hay. Por ejemplo, un caso clarísimo, las semillas Terminator. Es fundamental que eso se informe. Hay gente que se suicida en la India por las semillas Terminator, no sé si el oyente sabe lo que es, Monsanto o alguna de estas, no sé quién es exactamente, la multinacional de estas, crea unas semillas que solo sirven una vez, de forma que el agricultor se las tiene que comprar siempre y luego ya fija el precio. ¿Las semillas del arroz? Bueno, no sé, hay varias. Bueno, hay muchísimas, pero hicieron no hace mucho un reportaje muy interesante sobre esto, que son semillas que da pues una planta espectacular, pero son estériles, o sea, no se puede reaprovechar la semilla que genera. Justo son eso, las semillas Terminator. Entonces, en la India hay gente que se ha suicidado porque funciona de esta forma tan simple. A los agricultores se les vende que son resistentes a un montón de cosas, ¿no? Entonces se hipotecan comprando esas semillas. Y claro, ellos no producen semillas, dependen siempre de estas personas. Al final las tierras van a la multinacional. Incluso en Estados Unidos también ocurre, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero en la India se han suicidado mucha gente con esto. Vandana Shiva es una de las personas que la ha denunciado. Bueno, pues ahí estaríamos de acuerdo que eso es un peligro. Ahora, en la forma de actuar, cuidado, porque lo primero que hay que hacer es defender a los agricultores. Lo primero, entonces, crear cosas para que no caigan en las semillas Terminator. No enfocarse solamente, denunciarlo hay que hacerlo, estoy de acuerdo, ¿no? Pero si nos enfocamos solamente en atacar la multinacional, lo que hay que hacer es quitarle ese poder a la multinacional, ayudando a esos campesinos. Y entonces nos enfocamos muchas veces en insultar, en rabia hacia la multinacional. Bueno, y los que sufren, ¿no habrá que ayudar primero a los que sufren? El padre Vicente Ferrer, la Fundación Vicente Ferrer, que está ahí varias veces, sus campesinos no van a caer en las semillas Terminator, porque están informados, porque tienen su propio medio. Eso sí que es sólido. Crear personas más empoderadas, eso sí que es sólido. Atacar a la multinacional sin empoderar a las personas es, suponiendo que puedas derribar a la multinacional, nacerá otra, no acabarás nunca. Lo que hay que hacer es empoderar a las personas y, de paso, empoderas a las personas que están dentro de la multinacional. Porque quien rige una multinacional capaz de cometer esos crímenes es una persona altamente desempoderada y en alto estado de necesidad. Por eso roba. Sin lugar a dudas. Y, por ejemplo, ¿hasta qué punto somos artistas creadores de nuestro cuerpo? Hombre, digamos que a través de nuestras creencias y nuestras emociones esculpimos en gran medida nuestro cuerpo. Todo esto tenía que estar en la educación, ¿no? Hay una persona, Oliva se llama de apellido, usted no recuerdo el nombre, Oliva, que va por los institutos con una máquina que visualiza parte del aura, ¿no? Y a los adolescentes les hace, pues... la conozco muy bien, fue una de las ponentes en mi Congreso Sapiens de hace 5 o 6 años y fue extraordinaria la conferencia. Porque lo puedes visualizar, lo que hace ya con los adolescentes, por ejemplo, un adolescente le insultas y se altera, y entonces ves cómo repercute en el aura, ¿no? Incluso nos puso un ejemplo que fue una maravilla, ¿no? Una pareja y uno de los dos le enviaba una palabra, un pensamiento, de amor, y se veía cómo se transmitía de una manera y otra de insulto. Oye, la de insulto era como podríamos decir, a ver, ¿cómo te lo diría? Un torpedo en una membrana de protección energética. Exactamente, pero fíjate que si esa persona está trabajada y no coge el insulto, no se producía ese fenómeno físico y energético. Sin lugar a dudas. El empoderamiento es también energético y físico. Y, por ejemplo, cuando ves una persona mayor, un anciano, con su bagaje visual, energético, sus arrugas, su paso del tiempo, ¿qué siente, Carlos? Belleza. Mira, si queremos cambiar el mundo, hay que descubrir la belleza oculta. Eso es importante. Si tú ves una persona, toda persona es un ser humano. Al oyente le pido que sienta esto, ser humano. Dice, ¿qué eres? Un ser humano, es que te lo está diciendo. Entonces, como ser, todo el mundo tiene una belleza. El asesino, el director de esa multinacional tiene una belleza oculta, pero el primero que no ve esa belleza oculta es él. Entonces,
Si queremos ayudar a que cambien, tenemos que descubrir esa belleza oculta. Si queremos empoderar a nuestros hijos y alumnos, tenemos que ayudarles a descubrir su belleza oculta. Hay una película que se llama Belleza Oculta, preciosa. Es un matrimonio que ha perdido a un hijo y no lo supera. Y al final descubren la belleza oculta que hay en lo que han vivido. Sin descubrir la belleza oculta, lo que haremos es apagar un incendio para encender otro. El empoderamiento empieza por descubrir nuestra belleza, porque mira, se ha querido imponer el amor muchas veces, en muchas corrientes espirituales y de nueva era, ¿no? Tienes que amar, eso es una aberración, ¿no? No, hombre, no. Lo que hay que hacer es descubrir la belleza en el otro y en ti mismo. Tú cuando tienes una cosa bella delante, la amas sin esfuerzo. Entonces, lo primero que hay que hacer, en Educar Empoderando, lo primero que hacemos es cambiar el significado de ego. ¿Cómo se va a amar el ego, el yo, a sí mismo, tal y como está definido? Es imposible. Hay que descubrir la belleza en el ego, y entonces el ego genera autoestima. Y entonces el ego no es ningún problema. Si el problema del ego es que no se ama a sí mismo. Por eso tiene sus estados, y se confunde la programación del ego con el ego. Hay verdaderas aberraciones dentro del autoconocimiento. Bueno, una cosa es la educación del ego y el otra el ego. El ego es yo, es mi yo como ser humano. Entonces, si no cambiamos la definición, si no subimos de octavas la definición de ego, que es uno de los capítulos del libro, es imposible que el ego se ame a sí mismo. Y esa es la trampa de muchas corrientes espirituales y de crecimiento personal. Te voy a poner un ejemplo. Pasado mañana, por ejemplo, sin ir más lejos, viene una civilización en modo observador al planeta Tierra y durante unas horas, unos días o quizás unas semanas observa el comportamiento de lo que entendemos como la humanidad, de cómo pues vivimos, convivimos y lo que sucede. ¿Cómo crees que reaccionaría esta otra humanidad cuando ves que el denominador común está en la pelea, en la competitividad, pero ya no digo de producción, sino entre personas, este constante crispamiento que se vive, se mastica de forma atómica por todas partes? Mira, si esa otra humanidad extraterrestre, por llamarlo de alguna forma, estuviese empoderada, lo que vería es belleza. Y dejo un silencio para que lo sienta el oyente. Casi el problema no es lo que hacemos, es donde lo vivimos. Si precisamente porque no vemos nuestra belleza nos peleamos. Un capítulo muy importante del libro, el más largo, se llama La democracia de corazón. No sabemos ser democráticos con nosotros mismos, ni con los demás. Para ser demócrata hay que ver la belleza en ti mismo y en los demás. La belleza es la clave. Esa es la clave de la educación. Entonces, una raza empoderada, por decir que venga de fuera, al revés, nos descubriría nuestra propia belleza y respetaría nuestra evolución. Si es que no nos amamos a nosotros mismos como humanidad. Ese es el problema. ¿Qué sucede con algunas determinadas canciones? Nos hacen sentir, como bien dices tú, el corazón más democrático. Y me viene a la cabeza John Lennon con su Stand By Me, o como, por ejemplo, con su mítica canción Imagine. Mira, uno de los módulos que tengo en la formación se llama la segunda alfabetización, ¿no? Que, para resumir, estaría basada en el autoconocimiento, el crecimiento personal, en la dirección que he dicho. Pues esa segunda alfabetización es la que permitiría desembarcar el Imagine de John Lennon. El Imagine de John Lennon es una utopía porque hace falta una segunda alfabetización. Yo como físico, yo tengo que mostrar que mis teorías funcionan, tienen que tener tierra. ¿Lo ves? Para mí el ser físico ha sido muy importante. Entonces lo de John Lennon parece utópico porque utopía significa sin tierra. Es porque es utópico, porque no hay tierra donde desembarcarla. Si tú desembarcas la tierra, entonces puedes desembarcar la utopía y deja de ser utopía. Entonces hace falta una segunda alfabetización en la línea de empoderar a los seres humanos, de descubrir su propia belleza, de conocerse, para que esas utopías que ya hemos descubierto en nuestro corazón sean reales. Ahí está la clave. Esa segunda alfabetización es la clave de todo. Y veremos cómo el mundo cambia con esa segunda alfabetización. Ahora estamos desembarcando la idea de esa segunda alfabetización. Vamos poco a poco. Aún tengo la cabeza, estimado amigo, cuando hablabas del ego. Y es que tienes toda la razón, ¿no? Si al ego le quitas la capa del egoísmo, esto cambia las reglas de juego.
Claro, es que es egoísta porque no se reconoce su propia identidad. Entonces depende de que otros lo reconozcan. Por eso es egoísta. ¿Tú por qué acumulas dinero si ya tienes para comer? Para que los otros te reconozcan. Que claro, te reconozcan porque tiene una casa más importante. O sea, es un problema. Hay 3 estados de necesidad básicas en el ego desempoderado. Uno es la seguridad, el otro el reconocimiento y el otro la búsqueda de la felicidad. Entonces, como nunca te sientes seguro ni reconocido a tope, no tienes espacio para buscar la felicidad. Por lo tanto, hay que resolver la seguridad no solamente física, en muchas partes del planeta no existe la seguridad física, pero en Occidente la que estamos buscando ahora es más bien la seguridad emocional y mental. No nos bombardean, ¿no? Podríamos decir, afortunadamente. Entonces, y eso es mediante el crecimiento personal, mediante esa segunda alfabetización. Sentirse seguro, sentirse reconocido por ti mismo, recuperar tu propia identidad. En el momento que te reconoces a ti mismo, entonces tú no cedes el poder. Las personas se pelean, todos los conflictos sociales es porque la persona ha cedido su poder a un clan. Tú analízalo y lo verás. No hay conflicto social que no sea porque ha cedido parte de su identidad a un clan. Entonces, ¿por qué defiende a muerte ese clan? Porque su identidad cree que es la del clan. Es tan simple y tan sencillo, ¿verdad? Parece mentira que grandes filósofos no lo pudiesen ver. No era el momento. ¿Y por qué hay personas que dañan a los demás? Porque, hombre, los propios estados de necesidad, siempre volvemos a los mismos cauces. Hay un estado de necesidad, más luego, a medida que conocemos más información, tú naces dentro de un clan, hemos dicho. Y cuando naces dentro de un clan, naces con todas las herencias del pasado. La biodescodificación y todo esto, todos estos descubrimientos que te están diciendo. Que, fíjate qué interesante, como no sabes quién eres, es fantástico. Todos los seres humanos somos unos valientes. Todos, absolutamente, porque meterse en un juego que no sabes ni quién eres y que dependes del clan, no solamente dependes del clan, sino que heredas hasta enfermedades del clan. Somos unos valientes. Medalla para todos los oyentes. Sí, señor. Es increíble. Si hay alguien bajo de ánimo, que piense eso. El hecho de que haya venido a vivir aquí es que es un valiente. Sin lugar a dudas. Y, por ejemplo, vamos a reconducir, ya que estamos reconduciéndolo todo. Oye, ya nos dirás dónde tenemos que votarte, Carlos. Bueno, afortunadamente no soy político. Bueno, Einstein decía más o menos algo así, que el problema de los hombres buenos es que precisamente por ser buenos no se ponen en política. No sé, ahí lo dejo. Pero otra cuestión, ¿cómo podemos reconducir o emplear positivamente aquellas situaciones que a veces nos generan al clan o a la persona individual el enfado? ¿Se puede reconducir positivamente un enfado? Pues claro que sí. Primero buscando la belleza. Cuando una persona se enfada, lo que está es expresando su poder. Le empiezan a brillar los ojos. Claro, si no está en peligro tu integridad física, podrás observar todo esto. Hay que distinguir, ¿no? Yo en los alumnos aprendí mucho de sus enfados. Incluso los provocaba. En la película Entre Maestros, que podéis ver, está en internet y en televisión española, se ve cómo provoca al alumno para que se enfade. Y entonces, en medio del enfado, decirle, ¿habéis visto lo bello que está vuestro compañero? Eso era, o sea, yo enfadaba al alumno hasta que insultaba a mí, que era el profe, ¿no? Y entonces, en vez de recriminarle, decía, ¿habéis visto lo bello que se pone vuestro compañero? Ahora está expresando un poder que lleva dentro. Y una vez la había reconocido en su poder y la belleza, entonces pensábamos entre todos si esa forma de expresar el poder era la adecuada. En cambio, en nuestra educación se reprime el poder. Por lo tanto, somos unos reprimidos siempre del poder. No es que no tengamos poder, es que somos unos reprimidos. Ese es el problema. Te voy a poner un fragmento de una película que me gustaría que hicieras un breve análisis. ¿Te parece, Carlos? De acuerdo. Vamos allá. Entender la poesía, por el Dr. J. Evans Pritchard, doctor en filosofía. Para entender a fondo la poesía debemos antes familiarizarnos con su métrica, rima y figuras retóricas, y luego hacernos las preguntas. 1. ¿Con cuánto talento se ha conseguido el objetivo del poema? Y 2. ¿Qué importancia tiene dicho objetivo? La pregunta 1 mide la perfección del poema, la pregunta 2 mide su importancia. Y una vez estas preguntas han sido contestadas, determinar la grandeza de un poema resulta una tarea fácil.
Si la medida de perfección del poema se coloca en la horizontal de una gráfica... Señor Keating, nos obligaron a señor firmar a Anderson. todos. Tiene que creerme, es verdad. Le creo, Todd. Márchese, señor Keating. No fue culpa suya. Siéntese, Anderson. Otra inconveniencia suya o de cualquier otro y le expulso de la escuela. Váyase, señor Keating. He dicho que se vaya, señor Keating. Oh, capitán, mi capitán. Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? ¡Siéntese! ¡Siéntese! Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye? Oh, capitán, mi capitán. Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! Más que motivo, ¿verdad, Carlos? Bueno, me alegro mucho que hayas puesto esto, porque en mi formación empleo esta película, El Club de los Poetas Muertos, precisamente para no caer en lo mismo que cae el profe. Te explico. Esa primera escena, en el que describe la poesía según el libro de texto, es un colegio bastante reaccionario en el que está él trabajando, está escrito por un antiguo profesor del colegio. Entonces, una vez ha leído eso, le dice a los alumnos, esto es puro excremento, textualmente. Dice, arrancar las páginas del libro que dicen esto. Y entonces se ve como hay alumnos que dudan, porque claro, así está, la autoridad tiene mucho peso en ese colegio, y el profe es una autoridad, pero esa autoridad se está enfrentando a las otras autoridades del colegio. Y entonces esa escena es preciosa, y la analizamos en la formación, porque ves como unos dudan en arrancar la hoja, otros la arrancan con miedo, y hay uno que la arranca poniendo una regla para hacer el mínimo daño al libro. Realmente, eso es la educación en autoridades. ¿Cuál es el error, desde el punto de vista de educar empoderando, de ese profesor? Por eso pierde su puesto también, que enfrenta su autoridad a la autoridad del colegio. Y para apagar un fuego, enciende otro. Hay que saber manipular a los poderes fácticos desde el corazón. Tienes que hacerlo de forma y manera que la autoridad no te quite el puesto donde estás haciendo tu trabajo. Hay que hacerlo con sabiduría, ¿lo es? Sí, claro que aquello es un excremento desde su punto de vista, estoy de acuerdo, pero tienes que ver si eso es sostenible en el tiempo, el decirlo de esa forma y de esa manera y romper el libro. Porque claro, en la dirección se enteran de que han roto el libro. Imagínate. Y es delicioso, por eso podemos en la formación ver cómo esos chavales han sido educados en autoridades, la autoridad de sus profes. Y ahora una autoridad de un profe se enfrenta a lo de los otros. Claro, es alucinante. Entonces mueve una serie de fichas el profe, muy valientemente, o sea, hay muchas cosas bellas en ese proceso, pero no se da cuenta de que genera otros incendios. Incluso se le suicida un alumno, si recuerdas la película. Entonces, educar empoderando es para ir al paso siguiente del Club de los Poetas Muertos, llegar al Club de los Poetas Vivos, porque el mismo nombre, el Club de los Poetas Muertos, está en autoridades. Esos alumnos no crean su propia poesía, se reúnen para valorar la poesía del pasado. ¿Y dónde está su auténtica poesía? El Club de los Poetas Vivos es el siguiente paso. Supongo, amigo Carlos, que cuando te encuentras con algún exalumno, te debe decir, gracias, 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 por cuánta sabiduría me despertaste. Bueno, no todos, porque los alumnos también tienen niveles de evolución, podríamos decir. De hecho, en mi primer libro, 23 maestros de corazón, son 22 alumnos y el profe. Pero en el libro, que es una novela, solo intervienen 11 alumnos, porque los otros 11 alumnos pasan de lo que les dice el profe. Es muy importante respetar eso en clase. El nivel de evolución de la clase es muy importante y tenerlo en cuenta, porque como profe yo cometía muchos errores. Entonces los alumnos que no te entienden te pueden denunciar a la dirección. ¿Me explico? Perfectamente. Tienes que, lo mismo que las multinacionales, atacarlas frontalmente, cuidado que las puede dar más poder. Ahí es donde nace la sabiduría. Es muy importante la sabiduría en el camino. No solo el conocimiento, la sabiduría. Y no ver al otro como un enemigo. No, el que está ejerciendo el poder y haciendo daño no es tu enemigo, forma parte de tu equipo. Y dice, ¿cómo puede formar parte de mi equipo? Manipúlale desde sus estados de necesidad.
Encuentros con tu propia sabiduría, semillas de sabiduría para nacer a ti mismo, de la editorial Desclée. Autor, este gran, y permíteme, sabio, basado en la experiencia y en su carrera, Carlos González Pérez. Amigo Carlos, como siempre, un placer tenerte aquí, ayudándonos a ser un poquitín más sabios. Bueno, todos llevamos sabiduría interior, recordad que esta es la esencia, ¿no? Por lo tanto, saludo a todas las sabidurías de los oyentes que llevan dentro y les invito a conectar con ella. Todos somos sabios porque somos seres humanos y ese ser tiene una sabiduría más allá de la experiencia como humanos. Y tanto que sí. Muchísimas gracias, repito. Gracias a vosotros por esta oportunidad y felicidades por tu programa. Muchas gracias. Y amigos y amigas, lo siempre dicho, de lo aquí tratado hoy también, que cada uno saque sus propias conclusiones.